Pues, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre ustedes ya saben, esta es una explicación paso a paso de todas las actividades de cada semana. En este video vamos a hablar sobre la semana número 3 o también la semana 3 del proyecto 1 o también la semana número 13. Ok, entonces vamos a ver lengua y literatura, estudios sociales, matemática e inglés. Vamos a empezar. El tema es del entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Actividad 1. Juego, leo y descubro un cuento sin igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la cartilla número 1 nos da una serie de siglos, de signos. Signos por cada letra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la A tiene el circulito como un círculo más pequeño, la G es solo un círculo, M esta forma, la R así. Entonces, cada letra tiene un signo. Y en la cartilla número 2, cada número, ¿no? cada fila tiene una serie de símbolos. Entonces, nuestro trabajo es descifrar qué dice cada fila. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En la fila número 1 tenemos primero el espiral, ¿no? Entonces vamos a identificar, la espiral es una C. Entonces, la primera letra es una C. Lo tenemos como una casita, un cuadrado con un triángulo arriba. Eso es la U. Entonces, luego tenemos la U. Luego tenemos otra espiral, que es otra C. Luego tenemos como un rectángulo. El rectángulo es la H, ¿no? Aquí ya creo que nos podemos imaginar qué va a decir, ¿no? Es la H, así. Luego tenemos el círculo con un círculo más pequeño dentro, que es la A. Y bueno, aquí ya es bastante claro la palabra que va a decir, ¿no? Cuchara. Entonces luego tenemos la R, que es como esa flechita, como ese triángulo. Y tenemos otra A, ¿no? Al final. Entonces, cuchara. Entonces, esto es para la primera fila. Ustedes tienen que descifrar el código para todas las filas, ¿ok? Entonces, les ayudo con el ejemplo de la primera, pero tienen que hacerlo para cada una. Y también dice crear nuevas palabras con los signos. Entonces, usando la cartilla número 1, podemos hacer nuevas palabras, podemos hacer frases, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Digamos que queremos decir, yo qué sé, carro, ¿no? Digamos que queremos decir carro. Y que yo no sé, pero digamos que no dice aquí. Entonces, ustedes usando estos símbolos, vamos a escribir la palabra carro, ¿no? Entonces, vamos a poner el espiral, la A, que es los circulitos, la R, dos triángulos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer así. Luego dice, ¿te gustó descubrir palabras? A mí me pareció súper interesante porque podemos de esta manera tratar de usar diferentes símbolos, ¿no? Así, desarrollando otras habilidades también de descifrar símbolos. Ahora te invitamos a descubrir nuevos personajes en el cuento de los tres cerditos, ¿ok? ¿Has escuchado alguna vez el cuento de los tres cerditos? Dice, comenta a un familiar lo que sabes del cuento. Dice, ¿te imaginas a los cerditos viviendo en Ecuador? Claro, el cuento no es basado en Ecuador, pero usando la imaginación podríamos tratar de pensar que el cuento sí haya sido basado en Ecuador, ¿no? Dice, si viajaras a Galápagos te sorprenderías al encontrarte con un lobo marinero. Pues resulta que después de tanto pelear durante mucho tiempo, los tres cerditos y el lobo hicieron las paces. Esto es importante, se volvieron amigos. Juntos decidieron viajar a conocer el mundo, y después de visitar varios países, vinieron a Ecuador atraídos por sus hermosos paisajes naturales, su deliciosa gastronomía, ¿no? Entonces por los paisajes, por la comida, gastronomía es la cultura de la comida, ¿no? Y las bellas artesanías que son parte del patrimonio natural y cultural, ¿ok? O sea, elementos, lugares o seres vivos o culturas que son súper importantes, ya sea naturalmente o culturalmente, ¿ok? Entonces, ellos se fueron de viaje, viajaron por muchos países y se quedaron en Ecuador porque, o sea, fueron a Ecuador, ¿por qué? Por tres razones: paisajes naturales, deliciosa gastronomía, o sea, deliciosa comida y las bellas artesanías. Y se hicieron un recorrido por todo el país y tanto les gustó que decidieron quedarse a vivir aquí. Imagínense, se quedaron aquí.
Cada uno tenía sus preferencias. Al cerdito menor le encantaban las playas ecuatorianas, así que decidió que iba a vivir en la costa y construyó su casa con caña guadua, este es un material, y para el techo utilizó hojas de cadi, una palmera propia del lugar, ¿no? Cuyo fruto es la tagua. Tagua también es endémico de la costa, con la que se hacen hermosas artesanías. Al cerdito mediano le gustaron mucho los paisajes andinos. Entonces al pequeño le gustaba la playa, al mediano le gustaba lo andino, la sierra, las montañas, etcétera, ¿no? Así que decidió vivir en la sierra ecuatoriana y construyó su vivienda de adobe. Esto es muy común en la sierra, ¿no? Especialmente en las casas antiguas. Y paja del páramo. Y el cerdito mayor, entonces el mediano le gustó la sierra. Y el mayor, que se quedó fascinado por la exuberante selva ecuatoriana, decidió vivir en la Amazonía y construyó su casa de madera y la cubrió con grandes hojas de palma. Entonces la construyó de madera y la cubrió con hojas de palma. Por su parte, entonces aquí ya vimos a los cerditos, ¿no? Los cerditos viven en la costa, sierra y el oriente. Pero vamos a ver el lobo. El lobo dice que tenía un espíritu marinero. Se quedó enamorado de las islas encantadas, o sea, las islas Galápagos, y ya no quiso regresar. Así que se quedó en Galápagos y construyó lo que sería para siempre su hogar, una hermosa panga, que es una embarcación pequeña de motor, con la que viajaba de isla en isla, disfrutando de sus hermosos paisajes y llevando una a otra ocasión a algún turista que quiera acompañarlo. Así que, si te animas a ir a Galápagos, tal vez y hasta te encuentres con el lobo marinero. Entonces, ¿qué está diciendo? Que, o sea, los cerditos vivían en Ecuador continental, ¿no? En el continente. Pero luego le encantaba, ¿cómo se dice? Navegar por el mar, ¿no? Entonces le encantaron las islas. Entonces él se quedó en las Islas Galápagos y dice que tiene como su bote y transportaba de vez en cuando a los turistas. Dice, ¿te gustó esta versión del cuento de los tres cerditos? Recuerden que este no es el cuento original, ¿no? Esta es una versión modificada como si los cerditos vivieran en Ecuador. Conversa con tu familia y responde las siguientes preguntas. ¿En qué se parece esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? Creo yo que el- la principal similitud es que los tres cerditos construyen casas, ¿no? En el cuento original, como en este, los tres, cada uno construye su propia casa. También otra similitud puede ser, cómo se parece, es que en los dos cuentos aparecen los cuatro personajes, ¿no? En el primer cuento, o sea, en el original aparecen los tres cerditos y el lobo, y en este aparecen también los tres cerditos y el lobo. Dicen, ¿qué se diferencia esta versión del cuento de los tres cerditos con el cuento original? Entonces, esto es muy importante. Primera, la diferencia principal es que son amigos, ¿no? En esta versión del cuento son amigos los cerditos con el lobo, en la versión original no son amigos, ¿no? Otra diferencia es que el cuento original no se basa en Ecuador y aquí sí se basa en Ecuador. Hasta en este cuento no es que están cerca, están en regiones completamente distintas, ¿no? Uno está en la costa, otro en la sierra, la Amazonía, y el lobo está en el océano, el lobo está en las Islas Galápagos. Y si tienen acceso a internet y deseas escuchar la versión original, o sea, pueden escuchar el libro, lo pueden encontrar en el siguiente enlace, aquí. Dice, ¿qué pasó antes de que los cerditos y el lobo se hicieran amigos y decidieran conocer al mundo? Entonces, ¿qué pasó antes de que se hicieran amigos y decidieran conocer al mundo, ¿no? Entonces, esto, claro, ustedes tienen que responder en base al cuento original, ¿no? ¿Cómo es como la historia del cuento, ¿no? Que el lobo destruía la casa, etcétera? ¿Cuáles son los lugares o escenarios donde se desarrolla esta versión del cuento? Entonces tenemos cuatro, bueno, un escenario general que es Ecuador, pero también tenemos cuatro escenarios más específicos, ¿no? Que tenemos la sierra, tenemos la costa, el oriente y el lobo que vive en las Islas Galápagos, ¿no? Entonces tenemos cuatro escenarios. Dice, ¿cuál de los lugares que has visitado en nuestro país es tu favorito? ¿Por qué? Dibuja en una hoja o cartulina cómo te imaginas que vive actualmente el personaje, pues el cerdito o el lobo, que decidió quedarse en la región geográfica donde vives tú. Entonces, como este es el currículo de Galápagos y Costa,
Me imagino que ustedes viven en la costa o en Galápagos, ¿no? Entonces, ya puede ser o el lobo o uno de los cerditos. Ustedes pueden dibujar, dice en una hoja cartulina, cómo se imaginan que vive. Puede ser, yo qué sé, que vive. Pueden dibujen la casa, dibujen el entorno, ¿no? Si hay más personas, hay más animales al lado, etcétera. Entonces, todo eso pueden dibujar en la hoja. Y hay que guardarla en la caja portafolio, como siempre, para evitar que se dañe y se pierda. Ahora vamos a ver la actividad número 2. Dice, creo mi propia versión del cuento. ¿Te gustaría crear tu propia versión del cuento de los tres cerditos? Es muy fácil. Aquí vamos a aprender la estructura de cómo hacer el cuento, ¿no? Entonces dice, primero hay que tener en cuenta los personajes, ¿no? Que ya sabemos son los lobos perdón, el lobo y los cerdos. Luego debes pensar en qué actitudes les vas a dar a los personajes, ¿no? Entonces, ¿qué significan las actitudes? Prácticamente es la personalidad, ¿no? Si uno es feliz, súper alegre, chistoso, es bravo, molesto, peleón, etcétera, ¿no? Este, dice, también pueden crear otro personaje si es que quieren, eso es opcional. Por ejemplo, pueden hacer la mamá o el papá de los tres cerditos, o un tío del lobo, es un ejemplo, ¿no? Dice que todo depende de su imaginación. Y finalmente dice que hay que pensar en un escenario o escenarios en los que quieras que se desarrolle tu cuento. Esto es importante, ¿por qué? Porque no necesariamente tiene que ser en Ecuador o en un lugar en específico. Ustedes pueden hacerlo donde ustedes quieran. Si quieren, lo hacen en la luna. Y si quieren, lo hacen en el espacio, en Marte, donde ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, usando su imaginación, pueden hacer que el escenario del cuento sea donde ustedes quieran. Entonces, ahora que ya tengan todas las ideas listas del cuento, las van a escribir, ¿no? Los personajes, los lugares y las actitudes de los personajes. Y ahora vamos a aprender sobre la estructura del cuento. Entonces, la estructura es la siguiente. Primero el título, ¿no? Que puede ser tres cerditos o puede... Ustedes se pueden inventar un diferente título, ¿no? Pueden usar su imaginación, lo que ustedes quieran. Y el inicio. El inicio es la introducción, ¿no? Desde el principio, cuándo ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. O sea, introduce las ideas principales de la historia, ¿no? El lugar, el tiempo y de qué se va a tratar. Luego, como que la parte central, más o menos, que es, o sea, el conflicto o nudo, ¿no? El problema de la historia. Luego el desarrollo, que es el desarrollo de ese mismo problema. El desenlace, que es cuando se resuelve el conflicto del problema. Y el final. El final y el desenlace en algunos cuentos es lo mismo, pero si quieren pueden incluir un final aparte, que es como una conclusión, ¿no? Y dice, perfecto, es hora de escribir. Entonces aquí tenemos diferentes pasos. Primero dice, selecciona las ideas que notaste, se acuerdan las ideas de los personajes, las actitudes, etcétera. Van a seleccionar las ideas y van a, de alguna manera como crear el plan de cómo se va a ver el cuento, ¿no? Entonces, en base a lo que notaron anteriormente, van a seleccionar las ideas más importantes, ¿no? Lo que más les gusta para ya tener listo cómo se va a ver el cuento. Lo dice, ordena las ideas y escribe oraciones con sentido completo, ¿ok? Puedes usar un cuadro como el que consta en la página 55 del texto de lengua y literatura. Esto es solo opcional si es que tienen el texto, ¿no? De lengua y literatura. Sí, entonces ordena las ideas que ya tienen, ¿no? Los personajes, etcétera, y escribe oraciones con sentido completo. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? El personaje principal del cuento va a ser el lobo. Entonces es una oración completa que es en base a una de las ideas que tenemos. ¿Cuál es la idea? Que uno de los personajes es el lobo. Luego dice, revisa tu versión del cuento. Entonces aquí ya tienen que ustedes ya escribir el cuento, ¿no? Tienen que escribir toda la trama, toda la historia, tomando en cuenta esta estructura de aquí, ¿ok? Fíjate si utilizaste un vocabulario adecuado, si tildaste las palabras correctamente, si usaste bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación y admiración, ¿no? Entonces, aquí prácticamente vamos a revisar, ¿no? Vamos a corregir, vamos a revisar la gramática, si es que está todo bien. Y finalmente, después de haber revisado, vamos a pasar limpio, como la versión final, ¿ya? Lo pasamos a limpio, pasamos a la versión final y lo van a leer a su familia. Y lo van a guardar como siempre en la caja portafolio, ¿no? Entonces, la lectura de la familia, recuerden que es como una presentación
No tiene que ser nada formal, o sea, pueden ustedes, yo que sé, sentarse en la sala, en la casa, donde ustedes quieran, y ustedes le presentan a su familia, entonces les cuentan, yo escribí este cuento, y les leen el cuento, ¿ok? Y al final lo guardan en la caja portafolio, como siempre, para evitar que se pierda o se dañe. Ahora vamos a ver la actividad número 3. Diferencia las viviendas. Perdón, diferencio las viviendas. Entonces yo diferencio las viviendas. Dice, ¿de qué materiales está construida tu vivienda? ¿Por qué consideras que se utilizó esos materiales y no otros? Ejemplos. En la sierra se sabe usar adobe, el ladrillo, etc. En el oriente, en la Amazonía, se puede usar madera, se puede tapar con hojas de palma, etc. ¿no? Diferentes materiales que se usan, no siempre en base a la región, pero hay casos en que los materiales son usados en base a la región. O sea, hay materiales que son principalmente usados en la costa porque trabajan mejor con la humedad. Hay otros que se usan mejor en la sierra, etc. Los materiales con que se construyen las viviendas son diversos y varían según la zona, la cultura y el presupuesto de los propietarios. El clima es el factor principal para determinar cómo va a ser la vivienda, pero también son importantes los materiales del medio, por lo que puede tener características similares a las del entorno. ¿Qué significa esto? Que el clima es un factor determinante, ¿ok? Por ejemplo, en la costa hay bastante humedad, en el oriente hay bastante humedad. Entonces, los materiales tienen que ser diseñados de alguna manera para evitar que haya problemas de humedad, si me entienden, ese tipo de cosas. Y claro, es un factor que determina los materiales que se van a usar. Los materiales más usados para la construcción de viviendas en nuestro país son el cemento, bloque, ladrillos, madera, hojas de zinc, acero y cerámica. Sin embargo, hay viviendas que son construidas con materiales diferentes. Entre ellos están el adobe, que se produce con barro, paja en las zonas frías, caña, guadua en las zonas tropicales, entre otros materiales. Es importante utilizar materiales resistentes y acordes a los posibles desastres naturales que se presentan en la zona. Eso es importante, ¿por qué? Porque se relaciona con la idea que el clima es un factor determinante, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que los materiales tienen que estar diseñados para resistir el clima, pero no solo el clima cotidiano, sino también desastres naturales, si es que hay una tormenta, si es que hay bueno, diferentes tipos de alteraciones en el clima, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de viviendas, aquí podemos ver esto me parece que es, bueno, esto es, claro, es cemento, ladrillo, etcétera. Esto también, bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de viviendas, ¿no? Dice, con la ayuda de tu familia, cada miembro debe medir con palmas una ventana de tu casa y con pasos el largo del piso de una de las habitaciones. Entonces, ustedes seleccionen una ventana, ¿ya? La que ustedes quieran, una ventana. Y con las palmas de sus manos van a medir la ventana, ¿ok? Entonces, digamos, un ejemplo, digamos que miden la ventana y mide, yo qué sé, 4 o 5 palmas de mano de altura y 10 palmas de mano de ancho, un ejemplo, ¿no? Y van a medir y van a medir el piso, ¿no? El largo del piso con pasos. Entonces digamos que el largo de una de las habitaciones es, yo que sé, 10 pasos, ¿ya? Entonces así van a medir. Entonces recuerden, ventanas con las palmas de las manos y el tamaño del piso con pasos. Ahora vamos a hacer la actividad número 4. Mido mi vivienda y su entorno. Al medir con palmas y pasos los objetos y habitaciones de tu casa, estás estimando la longitud de estos objetos, ¿no? Esto es una estimación. ¿Qué significa esto? Que no es exacto. Por ejemplo, las costureras utilizan el grosor de sus dedos para hacer los dobladillos de las prendas. Esto es interesante, imagínense. Las costureras no usan, aquí está diciendo que no usan medidas exactas, sino que usan el grosor de sus dedos para hacer los dobleces de las prendas de ropa. Dice, no es exacto, pero les es útil para su trabajo. Asimismo, tú puedes estimar la longitud de largo de una mesa usando como unidad de medida la palma de la mano. Sin embargo, para medir con exactitud se necesitan utilizar unidades de medida del sistema internacional,
O sea, hay que usar unidades que todos conocemos, como las pulgadas, los centímetros, los pies, los metros, etcétera, ¿no? Kilómetros, etcétera. Las medidas de longitud son las que nos permiten medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. La unidad es el metro. Esto es importante saber. ¿Por qué? Porque en esto se basa lo que está más abajo, ¿no? ¿Y cómo mido objetos más pequeños? Entonces, aquí vamos a aprender cómo el metro tiene variaciones, tiene como versiones más pequeñas. Si miras tu regla, entonces vamos a coger una regla, encontrarás los submúltiplos del metro, como los decímetros, los centímetros y los milímetros, ¿no? Imagino que alguna vez ustedes fueron al doctor a medirse su altura y el doctor les dijo, mides, yo qué sé, 1 metro con 55 centímetros, ¿no? Entonces está diciendo 1 metro y luego le está dando la misma unidad, pero es un submúltiplo del metro, que es del centímetro, entonces son 55 centímetros. Otra forma de decir esto es 1.55 metros, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, dice el metro, es la longitud, es la unidad principal de medidas de longitud. Los submúltiplos del metro nos sirven para medir longitudes más pequeñas, ¿no? El decímetro, centímetro, milímetro. Y aquí podemos ver. Para el decímetro, si es que no saben, son 10 centímetros. Un centímetro es un centímetro y un milímetro es una decena, sí. Un milímetro es esto, ¿ya? Es esto de un centímetro. Para emplear esta información, leer las páginas 36 y 66. Esto es opcional, ¿no? Si es que ustedes quieren expandir su conocimiento, lean estas páginas del texto de matemáticas. Dice, averigua con tu familia qué son la cinta métrica y el flexómetro. No son objetos, no herramientas que nosotros usamos para medir diferentes superficies, diferentes cosas. ¿Para qué se les utiliza? Para medir. ¿Por qué están elaborados con diferentes materiales? Bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, la cinta métrica, hay algunas que son súper flexibles, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a veces cuando ustedes están, o sea, es un ejemplo, ¿no? Hay veces que una costurera o un costurero les mide las medidas de su cuerpo, yo qué sé, del cuello, de los brazos, de las piernas, para que sea exacta la prenda de ropa, ¿no? Entonces, para ese caso se necesita una cinta métrica que sea flexible, ¿verdad? Pero el flexómetro, por ejemplo, es algo más durito, no es tan flexible como la cinta métrica y eso es usado para medir otro tipo de cosas, ¿no? La longitud de una pared, de un piso, etcétera, ¿ya? Con la información de la actividad 3 y utilizando el instrumento de medida adecuado, mide y completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Entonces, en su cuaderno van a hacer la siguiente tabla. Entonces, unidad de medida, tenemos centímetros y metros, y las palmas de tus manos. Entonces, esto es relacionado a lo que vimos antes, ¿no? Del ancho de la ventana que midieron con palmas de sus manos y el largo del piso de una habitación, ¿no? Entonces, digamos que aquí, déjenme ver si puedo añadir texto, sí, sí puedo. Entonces, digamos que aquí hay 5 palmas, ¿ya? 5 palmas de mano aquí. Y aquí abajo hay, yo qué sé, 10, es un ejemplo, ¿no? 10 palmas, ¿ya? Entonces, digamos que cada palma de la mano, no estoy seguro, pero digamos que cada palma son 10 centímetros, un ejemplo también. Entonces, sería así, sería 50 centímetros. ¿Por qué? Porque una palma es 5 centímetros. Entonces, una palma es 10 centímetros. Entonces, 5 palmas de 50 centímetros. Y aquí sería, ¿cuánto es 10 por 10? 100 centímetros. Y metros, esto es fácil. ¿Cómo hacemos esto? Verán. Lo único que tenemos que hacer, si 50 centímetros es la mitad de un metro, ¿ok? Entonces es 0.5 metros, la mitad de un metro. Y si 50 centímetros es la mitad de un metro, 100 centímetros es un metro, ¿verdad? Entonces esto es un metro. Ahora, esto es un ejemplo, obviamente ustedes tienen que poner las medidas de verdad de su casa. Guarda esta actividad en tu caja portafolio. Conversa con tu familia y reflexiona. ¿Por qué son importantes las medidas de longitud?
Ahora vamos a hacer la actividad número 5. Entonces esto es una actividad en inglés, como ustedes saben, les voy a explicar paso por paso y vamos a hacer juntos. Entonces vamos a aprender sobre un sonido, ¿no? The Z sound, ¿no? Es una letra. The Z sound, la letra Z, ¿ya? The Z sound. In words and verbs. Entonces el sonido Z en words, en palabras y en verbs. Entonces, phonics. Phonics es, ¿cómo les explico? Phonics es como los sonidos, prácticamente. Phonics es como los sonidos, ¿ya? Entonces dice, let's review the Z, el sonido Z, at the beginning of words like zebra, zero, zipper, zoo, zigzag y zoom. Entonces vamos a hacer juntos, ¿ya? Vamos a hacer con este. Les voy a hacer, a ver, les voy a ayudar con las tres de abajo. ¿Ya les parece? Entonces, aquí podemos ver diferentes animales, different animals, ¿verdad? Entonces, ¿en qué lugar podemos ver animales? En el zoo, en el zoológico, en el zoo, ¿verdad? Entonces vamos a poner en el zoo. Y también ustedes practiquen conmigo, entonces digamos juntos, zoo, para que practiquen su pronunciación, zoo. Luego esto, no sé si ustedes a veces lo dicen zipper o el, ¿cómo se dice? No me acuerdo muy bien cómo se dice en español, pero el la cuestión de las chompas, ¿no? Cómo se cierra. Entonces es un zipper, ¿ya? Entonces es un zipper. Se dice zipper, ¿ok? Pronuncien conmigo zipper. Y aquí zoom. Ahora, ustedes tal vez no entiendan esto porque dice zoom, pero zoom es una aplicación para hacer videollamadas, ¿ya? Entonces, este es el logo de zoom. Entonces zoom, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos bueno, zebra, ¿no? Zero, por el número zero. Esto sería zigzag. Esto, y este sería el Z, la letra Z, ¿ya? Entonces, bueno, con esto acabamos las actividades de esta semana. Entonces, antes de decirles lo que les tenía que decir, bueno, muchas gracias por nuestro video, de verdad. Gracias por nuestro video. Espero que les hemos ayudado con estas actividades. Y ahora sí lo que les iba a decir, un anuncio. No sé si se dieron cuenta, empezamos un curso de inglés en Twist Academy. Entonces, el curso de inglés es basado en sus necesidades, lo que ustedes quieran. ¿Qué significa esto? Que ustedes nos tienen que mandar a nosotros sugerencias de qué tema quieren que veamos. Digamos que su profesor les mandó a ver los verbos. Entonces nos dicen, pueden hacer un video explicando de verbos y nosotros les ayudamos con verbos, hacemos actividades, podemos hacer videos, todo lo que ustedes quieran. Y también podemos ayudarles con trabajos específicos. ¿Qué significa esto? Si hay algún trabajo en específico que no entiendan, algún proyecto, algo, nos pueden enviar y nosotros podemos hacer un video explicando, ayudando. No les vamos a hacer, obviamente, pero les podemos ayudar con una explicación, ¿no? Entonces eso. Entonces, bueno, con eso acabamos. Ahorita me acordé, en español zipper es el cierre, ¿ok? El cierre. Entonces, bueno, muchas gracias por nuestro video. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse al canal para apoyar el canal. Y cualquier pregunta o comentario dejen en la sección de comentarios de abajo del video. Gracias y nos vemos la próxima semana. Que pase bien. Chao.